Shalom, bendiciones. Es un gozo para mí estar una semana más aquí en este estudio bíblico que estamos haciendo acerca del ministerio de Jesús aquí en la tierra, acerca de todas las enseñanzas que trajo Jesús para nosotros cuando Él estuvo aquí en la tierra. Te voy a pedir que le des manita arriba al video, que lo compartas con otras personas. Y yo espero con todo mi corazón que estas enseñanzas estén siendo de bendición para ti. Ese es el propósito. El propósito es que tú conozcas a Dios, que conozcas a ese ser que te creó, a ese ser que creó el sol, la tierra y todo lo que existe. Ese Dios que te creó a ti para que fueras su familia. Entonces yo espero con todo mi corazón que cada enseñanza esté quedando en tu corazón y que esto sea una semilla que dé fruto muy pronto. Bueno, pues vamos a prepararnos para comenzar esta clase. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestra cabeza y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga. Vamos a decirle: Padre Celestial, te damos gracias por tu Espíritu Santo. Y te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo sea derramado en este momento. Que el fuego y la unción de tu Espíritu Santo desciendan sobre nosotros. Pedimos que la sangre de Jesús nos cubra, nos bañe y nos proteja a nosotros y a nuestra casa, a nuestro hogar, ahí donde estamos. Y que la unción y el poder de tu Espíritu Santo descienda. Desciende, Espíritu Santo. Desciende con tu poder, con tu unción, con tu fuego y llena este lugar donde yo me encuentro. Llena cada lugar, cada hogar donde va a llegar este video. Sé tú, Espíritu Santo, descendiendo y tocando los corazones. Sé tú iluminando nuestro entendimiento a mí para que yo ministre tu palabra y a los que van a escuchar este video para que puedan recibirla y esa semilla caiga en tierra fértil. Espíritu Santo, sé tú tomando el control de esta clase, sé tú guiándonos, enseñándonos y dirigiéndonos en toda esta clase que vamos a tener. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y vamos a hacer la alineación, vamos a decir en el nombre de Jesús: cuerpo mío, te ordeno que te sujetes a mi alma. Alma mía, te ordeno que te sujetes a mi espíritu. Espíritu mío, te ordeno que te sujetes al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, cuerpo mío, te ordeno que te alinees a mi alma. Alma mía, alíneate a mi espíritu. Espíritu mío, alíneate al Espíritu Santo. Levantamos nuestro espíritu hacia ti y llamamos a los cielos y a la tierra que se hagan uno en Jesús. Cielos y tierra unidos en Jesús. Cielos y tierra unidos en Jesús. Bueno, pues ya estamos listos para la clase y vamos a hacer una pequeña explicación tratando de ver la importancia de las clases que tuvimos en las últimas 2 semanas, donde estuvimos hablando acerca de la liberación del Gadareno, de la liberación que Jesús hizo del Gadareno. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender que la Biblia no nos habla de religión. La Biblia nos habla de un Dios que es espíritu. La Biblia nos enseña que tú y yo somos un ser espiritual que habita en un cuerpo, que tiene una alma. A ver, vamos a decirlo, dilo conmigo. Yo soy un espíritu que tiene un cuerpo en donde habita y tiene un alma. Vamos a volverlo a decir. Yo soy un espíritu que habita en un cuerpo que es mío y tengo una alma. Es muy importante que podamos entender que somos un ser espiritual,
muy importante que podamos entender que Dios es un ser espiritual, que la única manera de tener una relación con Él es espiritualmente hablando. Ahora, el problema es que nosotros nunca siquiera, ya no digo yo, aprendimos a ser seres espirituales, sino que nunca siquiera hemos sabido a ciencia cierta que somos seres espirituales. Entonces, por eso es tan difícil poder entender la Biblia, porque ella nos habla de cosas espirituales y nos habla de cosas físicas. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Pues siempre decía, el reino de los cielos es como un hombre que encontró una perla y que la desenterró, etc. Él siempre hace una comparación, siempre habla diciendo un ejemplo, usando lo físico para podernos explicar lo que es el reino de los cielos, lo que es el reino de los cielos. ¿Por qué cuesta trabajo entender? Porque el reino espiritual, el reino de los cielos es espiritual. Ahora, las cosas espirituales, como no las vemos, ¿por qué no las vemos? Porque por el pecado el hombre murió espiritualmente, murió en su ser espiritual. Y así como tenemos sentidos físicos, tenemos sentidos espirituales. Así como tenemos unos ojos físicos, tenemos ojos espirituales, pero están cerrados. Nuestro ser espiritual está muerto en relación a Dios. Pero ¿a qué vino Jesús? Jesús vino a traernos vida, a darnos vida en nuestro ser espiritual para que podamos volver a tener una relación con Dios y podamos ser parte del reino de los cielos. Si yo no tengo mi ser espiritual vivo, yo no puedo de ninguna manera heredar el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es espiritual. Entonces, el reino de los cielos es espiritual, pero en el reino espiritual o dimensión espiritual o mundo espiritual, como lo quieras llamar, como sea más fácil para ti entenderlo, este reino espiritual, este mundo espiritual, dimensión espiritual, tiene dos reinos. Tiene el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y vemos aquí en esa lección del Gadareno, en esa liberación del Gadareno, que ahí se está manifestando un ser espiritual del reino de las tinieblas. Un ser espiritual que le quitó la vida a ese Gadareno, a ese hombre Gadareno. Ahora, si nosotros observamos, esa era una legión. Sí, por eso cuando le pregunta Jesús a ese demonio, que espíritu inmundo, que cómo se llamaba, y le dice, somos legión porque somos muchos. Entonces era una cantidad muy grande de demonios. Y tú dices, pero ¿por qué eran tantos demonios? No sé si te hiciste la pregunta, bueno, pero ¿por qué eran tantos demonios? Pues por la razón de que una de las características de la tribu de Gad, porque era gadareno, porque era de la tribu de Gad, cada tribu del pueblo de Israel tenía una característica especial. Y la tribu de Gad tenía la característica que sus guerreros, que ellos tenían unos guerreros muy diestros, eran guerreros muy fuertes, poderosos. O sea, por eso se caracteriza la tribu de Gad, que eran hombres de guerra muy diestros en la guerra. Entonces, por eso fue que ese gadareno tenía una legión de demonios, ¿sí? Para poderlo someter, porque no era fácil poder someterlo. Ahora, ¿por qué te estoy haciendo esta especie
de análisis acerca de las últimas 2 clases. Porque muchas personas piensan que hablar de la Biblia es como que religión, es como perder el tiempo, pero no es así. Porque en el mundo espiritual hay peligros muy grandes, como el que pasó con este gadareno, que fue tomada su voluntad completamente por este espíritu inmundo y lo llevó a vivir una vida que no era la que él tenía. Lo alejó de su familia, de su casa, y lo lastimaba. Entonces vemos que un espíritu inmundo es peligroso. O sea, ¿qué es lo que nos deja esta lección? Que en el mundo espiritual existe un reino que es el reino de las tinieblas y que es un reino peligroso. Y con esto no quiero que tú tengas miedo. No tenemos por qué tener miedo. Porque cuando nosotros comenzamos a conocer la Biblia, nos damos cuenta que Jesús ya pagó un precio. Jesús ya venció y Él nos ha dado la autoridad. Si Mateo 28 nos dice que nos manda a todas las naciones para que le hablemos al mundo de todo lo que Él hizo, de lo que es Él. Pero también en Marcos nos dice que todo el que cree, nos vamos a ir a Marcos 18. Marcos 18, no es Marcos 16. Es el último versículo de Marcos, del libro donde estamos estudiando. Y dice: en el versículo 17, es 16-17 de Marcos: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hasta ahí nos vamos a quedar. Entonces vemos que Jesús ya nos dice que si creemos en Él, vamos a hacer estas señales. Vamos a leer el 16, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice el 17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y entonces vemos que Jesús ya nos dio la autoridad. En esa lección que tuvimos del gadareno, en esa liberación que hizo Jesús del gadareno, ¿qué hacía Jesús? Jesús echó fuera ese espíritu inmundo que era una legión de demonios. Él los echó del hombre. Entonces ahora en su nombre nosotros tenemos autoridad para echar fuera todos esos demonios. No tenemos que tener miedo. Yo estoy haciendo una recapitulación de lo que vimos para que veamos qué importante es poder saber o conocer la palabra de Dios, conocer lo que vino a hacer Jesús a la tierra, conocer lo que Jesús nos vino a enseñar. O sea, es muy importante que nosotros nos demos cuenta que la Biblia no es una religión, que la Biblia no nada más es, pues es que es religión, es pérdida de tiempo. No. Hoy me dirás tú, pero es que eso ya no pasa. ¿Sabes que la mayoría de los casos de demencia o de locura son demonios los que provocan eso? Sí, así es. Y si nosotros analizamos, yo sé que yo realmente no tengo el caso, he conocido casos de personas que estén en un manicomio, pero pues si hay manicomios, hay personas que están en esos lugares. Pero si tú piensas una persona que está en un manicomio, pues debe ser una vida muy dura, muy difícil. Yo doy gracias a Dios porque creo que no se dan muchos esos casos tan extremos. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta que es de una gran importancia que nosotros podamos entender
que la Biblia no es una religión, que la Biblia no es perder el tiempo, porque la Biblia nos habla de peligros que pueden haber en el mundo espiritual. Pero nos habla ¿para qué? Para que nosotros aprendamos a cuidarnos, para que nosotros aprendamos que Jesús ya derrotó al reino de las tinieblas y que en el nombre de Jesús todo demonio se somete. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender esto, que nosotros podamos no tener miedo, simplemente ya sabemos que en el nombre de Jesús todo demonio tiene que doblar la rodilla, porque Él ya tiene toda la autoridad sobre todo lo que existe. Entonces, por esa razón quise analizar un poquito esta lección que estuvimos viendo la semana pasada y antepasada, y ver que es muy importante que nosotros estudiemos la Biblia. Es muy importante que nosotros veamos que el Señor nos ha dado armas de guerra muy importantes. Por ejemplo, la sangre de Jesús. Cuando nosotros decimos la sangre de Jesús me cubre y me cubro yo mi casa, cubro mi esposo, mis hijos con la sangre de Jesús, nosotros estamos declarando algo muy importante que nos va a proteger. Si vamos por un lugar que es peligroso, nosotros decimos en el nombre poderoso de Jesucristo, me cubro con la sangre de Jesús y me hago invisible e invencible ante el enemigo. Entonces tú vas pasando por aquel lugar cubierta o cubierto si eres hombre con la sangre de Jesús. Y tú vas a sentir una seguridad, vas a sentir una protección. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque las cosas espirituales hay que experimentarlas. Si tú nunca lo experimentas, si tú nunca ves esto, entonces no vas a poder tú decir eso es verdad o es mentira hasta que lo experimentemos. Podemos decir yo cubro mi mente con la sangre de Jesús, cubro mi cabeza, cubro mi cuerpo, cubro mi casa, cubro a mis hijos. Cada noche lo podemos hacer. Pongo un círculo de protección alrededor de mí, permanente con la sangre de Jesús. ¿Y entonces qué pasa? Que vamos a tener una protección contra todas estas entidades espirituales del reino de las tinieblas y no nos van a poder hacer daño. Entonces es muy importante que cubramos nuestras casas con la sangre de Jesús, que digamos en el nombre de Jesús pongo un círculo de protección alrededor de mi casa, un círculo de protección permanente con la sangre de Jesús. Cubro el techo, el piso, las ventanas con la sangre de Jesús y sello todas las puertas, las ventanas con la sangre de Jesús. Entonces esto es que estamos haciendo, aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas. Porque a través de la sangre de Jesús, Él nos ha redimido del poder del reino de las tinieblas. Entonces la sangre de Jesús es un arma de guerra muy importante que nosotros podemos usar. Como te digo, no es para que tengamos miedo en lo que estoy haciendo hoy, sino es para que tú sepas que en el mundo espiritual hay peligros y por lo tanto tenemos que usar las armas que nos da la Biblia. La palabra de Dios nos dice que la sangre de Jesús nos ha redimido del poder del diablo. Entonces cuando nosotros decimos me cubro con la sangre de Jesús, cubro mi casa, cubro mi hogar, cubro mis hijos, mi esposo, me cubro yo, nuestros autos, nuestros caminos, los cubrimos con la sangre de Jesús. Porque la sangre de Jesús nos ha redimido del poder del diablo, nos ha redimido del poder del reino de las tinieblas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy aplicando la palabra en mi vida. Ok, pues entonces esto es nada más lo que hoy quería comentarte, como aterrizar esas ideas, de que podamos entender que la Biblia es un libro muy importante, que hay peligros en el mundo espiritual
que no ven nuestros ojos, pero que existen. Pero la Biblia es nuestra arma. En ella aprendemos para poder nosotros estar protegidos. Bueno, vamos a inclinar nuestra cabeza y a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer esta pequeña oración para despedirnos. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por esta clase, Padre Santo, que nos has traído. Espíritu Santo, yo te pido que esta palabra, que esta enseñanza del día de hoy, sea una semilla que haya penetrado en los corazones, en las mentes de todo aquel que las oiga, y que él tome o esa persona tome esa arma tan poderosa que nos has dado, que es la sangre de Jesús, para cubrirnos a nosotros, para cubrir a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, nuestras casas, nuestras propiedades, Padre Santo. Que en las noches, en las mañanas, cuando salgamos, hagamos una oración donde declaremos que la sangre de Jesús nos redime del poder del diablo, que la sangre de Jesús nos redime del poder del reino de las tinieblas, que la sangre de Jesús nos lava y nos limpia de todo pecado, que la sangre de Jesús nos justifica y que esa sangre de Jesús nos cubre, nos baña y nos protege a nosotros, a nuestros familiares, nuestra casa, nuestro hogar, nuestros hijos, los que tengan hijos y todas las personas que nos rodean, Padre Santo, declarando que ponemos un círculo de protección alrededor de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hogares, de todas nuestras posesiones, y que en el nombre poderoso de Jesús, la sangre de Cristo nos cubre, nos baña y nos protege del reino de las tinieblas. Le damos gracias, Padre, porque todo esto lo hemos orado en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, pues shalom, bendiciones, que pasen una excelente semana y nos vemos hasta la próxima.